Ahí está grabando. Vale, entonces, segunda carta de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Y dice así: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en gracia, sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Los versículos 11 y 12 no registran una de las muchas oraciones encontradas en las epístolas paulinas. Más bien, son una explicación general de cómo oraba él habitualmente. El pasaje muestra que él oraba por las cosas correctas con los motivos correctos. También revela que para Pablo la oración no era un ritual o una rutina, sino un estilo de vida. Bajo la superficie de su enseñanza, predicación, planificación, escritos, exhortación, disciplina, viajes y sufrimientos, estaba el nivel más profundo de la vida espiritual de Pablo. Tales actividades exigían su atención constante, pero al mismo tiempo estaba en comunión interrumpida con Dios. El ejemplo de Pablo demuestra que la oración es la preocupación continua de quienes conocen a Dios íntimamente. Hay tres características importantes en este breve informe sobre la oración de Pablo: el recurso de la oración, las peticiones de Pablo por los tesalonicenses y la razón o meta de sus oraciones por ellos. Pablo entendió que una de las responsabilidades principales de un pastor fiel es orar siempre por su rebaño y llegar con ello al recurso divino del poder y propósito de Dios. Aunque el tiempo que pueda pasar un pastor enseñando a su pueblo está limitado a las reuniones, él puede orar por ellos constantemente. Por lo cual, las oraciones del apóstol por los creyentes eran para que crecieran espiritualmente. Por eso, sus oraciones no carecían de propósito, no se acomodaban a generalidades sin significado, eran directas y al grano. No es de sorprender que este tipo de oraciones inunde las epístolas paulinas. La pregunta básica es esta: si Dios controla todo lo que ocurre, ¿por qué oramos? Esta pregunta es semejante a otras que surgen inevitablemente cuando la infinitud de Dios interactúa con la finitud de los seres humanos. Por ejemplo, Dios inspiró cada palabra de la Biblia, aún así no la dictó, como supuestamente le fue dictado el Corán a Mahoma. Usó las personalidades, experiencias de vida y vocabulario de los autores humanos de las Escrituras. La Biblia fue escrita por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para la mente humana finita también es difícil entender que Jesucristo es completamente Dios y completamente humano, que es al tiempo nuestro Dios y Salvador y Jesucristo hombre. La Biblia afirma con fuerza la soberanía de Dios, pero la Biblia también enseña que la soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana. La oración no solo alinea el corazón con el plan soberano de Dios, además, Él también usa la oración para llevar a cabo su plan. Como lo dijo Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La comprensión apropiada de la soberanía de Dios no lleva a la resignación pasiva, sino a la petición activa. Así pues, que Dios la oiga y altere el curso de los eventos sin alterar su propia soberanía. De hecho, la realidad sorprendente e incomprensible de tal providencia es que siempre fue la voluntad de Dios. Sabiendo que la oración se ajusta armoniosamente con la voluntad soberana de Dios para hacer que se cumplan los fines espirituales que Él desea, Pablo enumeró 3 peticiones específicas por los tesalonicenses: dignidad, cumplimiento y poder.
para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. La primera petición. Esta petición completa abarca todo el espectro del carácter cristiano. Pablo pedía que Dios permitiera que los tesalonicenses honraran el nombre de Cristo. El llamado eficaz de Dios activa en el tiempo su elección de los redimidos en la eternidad. Él nos llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios toma a los pecadores, dignos solamente de la muerte, y los hace dignos de su reino, impartiéndoles la justicia de Cristo. Pero Pablo oró para que los tesalonicenses también demostraran ser dignos en la práctica, por medio de la santificación del Espíritu Santo, que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Y cumpla todo propósito de bondad. Pablo también oró y cumpla todo propósito de bondad. Pablo también oró para que Dios cumpliera todo propósito noble y justo de sus corazones. El apóstol sabía que esta oración era consecuente con la voluntad de Dios, pues solo Dios es bueno. Su definición de que es bueno y bueno para su pueblo es la acción inevitable de que Él toma en respuesta a esta oración. Y toda obra de fe con su poder. La petición final de Pablo por los tesalonicenses era de que Dios completara la obra de fe que había comenzado en ellos con su poder. Pablo sabía que la fe de los tesalonicenses era auténtica porque producía tales obras. Sin embargo, él quería que la obra de fe de ellos incrementara en poder para que hubiera más acciones justas. El propósito final de la oración de Pablo no era para ellos, sino para que el nombre del Señor Jesucristo fuera glorificado en sus vidas. Cuando los creyentes glorifican al Señor Jesucristo, ellos a su vez son glorificados con él, en él. Estoy con un pico de garganta, no me ate. Él, en él. Pablo estaba considerando aquí la gloria eterna y la honra temporal. Pablo cerró este pasaje recordando a sus lectores que la capacidad para glorificar a Jesucristo solo viene a través de la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como la salvación, toda la vida cristiana viene por gracia, el favor inmerecido de Dios. Orar por las cosas correctas está inseparablemente ligado con llevar una vida santa. Quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. Bueno, mucho hay que aprender de la oración. En realidad, es cierto que... Ajustes aquí, un segundito. Comentarios. ¿Qué ha pasado? No se han puesto comentarios. Espera. Ajustes. Comentarios. Permíteme. Decimos que... Perdón. Decimos que el enemigo no le gusta, ¿verdad? Que leamos la palabra. En cuanto nos vamos a poner a leer la palabra, ahí nos entretiene, nos mete, el niño llora, el vecino llama. Ahora, si leer la palabra, ¿verdad?, es estorbo para el enemigo, creo que el mayor estorbo para el enemigo es que el creyente ore. En realidad es en la oración, ¿no? Aunque tú no puedes escuchar a Dios a través de tu mente, puede hacerlo. Dios puede hacer todo, ¿ok? Puede hablarte, puede decirte, no hay ninguna limitación. Lo que pasa es que hay que tener cuidado y por eso Él ajusta lo que te va a decir a la palabra para que no pueda ser confundido, ¿verdad? En realidad es la predisposición de la oración, es decir, la predisposición de estar en línea con Dios la que realmente produce la oración. Vamos a decir, a ver si me entero, que estoy ahí liando la cosa.
Orar no es hablar, 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 hablar. Orar es tener un sentido claro de tu posición en Él. Es decir, si Cristo, estás en Cristo, si estás en Él, si Él forma parte de ti, tú formas parte de Él, la presencia de Él tiene que ser constante en ti. Entonces, esa presencia, ese estado de estar, ¿verdad? Es oración. Nosotros siempre hemos dicho, o siempre he dicho el ejemplo de, tú puedes ir con tu novia o con tu esposo, con tu esposa o con alguna persona que te agrada y estar sentado en un banco mirando el paisaje y no estar hablando nada. Y eso no te quita, ¿verdad?, la sensación de estar al lado de esa persona y estar compartiendo lo que estás viendo y ese momento con esa persona. Eso es oración en sí. La oración en sí tiene que ver con esa sensación de pertenencia. Nuestra mente y nuestro corazón quiere apartarnos de ese sentimiento de unidad con Dios, de ese sentimiento de permanencia en Dios. ¿Para qué? Para que claramente dirigirnos a lo que piensa, ¿verdad?, nuestra mente finita y nuestro corazón finito. Entonces, la oración en sí es, ¿qué puedo decirle? A lo mejor no le puedes decir nada, a lo mejor no sabes qué decir. Por eso las personas que creen que oran en lenguas lo tienen muy fácil, porque empiezan a decir lenguas extrañas y se creen que están diciendo un montón de cosas cuando realmente no están diciendo nada, ¿no? Es como, no dicen nada. Entonces, bueno, es diciendo, bueno, no, estoy diciendo un montón de cosas que le agrada a Dios, y no están diciendo nada. Pero en realidad no hay problema, o sea, el hecho es que sin estar diciendo nada, teniendo esa presencia de que estás en Él y Él en ti, que ya es suficiente. Porque ahí es donde Él actúa para su voluntad y ahí es donde nos alineamos a su voluntad. Ahora, lo que estamos viendo en esta oración de hoy es que a Dios, porque es una oración de Pablo escrita en una carta que nosotros consideramos que es palabra de Dios. Esto, aunque es una oración de Pablo, aunque es algo que ejerce Pablo por su voluntad, está inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que yo no puedo decir que esto no sea parte de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza y lo que nos quiere enseñar, en realidad, Dios. ¿Y qué nos quiere enseñar Dios? Pues nos quiere enseñar de que no es que Él vaya a hacer y yo digo, pues va a hacer. No, es que Él quiere que nosotros acompañemos en lo que Él va a hacer. Un ejemplo. Tú estás dirigiendo a una persona, estás discipulando a una persona, alguien ha creído en Jesucristo y ha empezado y le estás enseñando, estás discipulándolo y entonces estás en casa y no estás con él, ¿verdad? Porque cuando estás con él, pues estás, mira la Biblia, le estás enseñando, le estás cuidando, le puedes, pero ahora estás en casa y él no está y tú no sabes dónde está esa persona, ¿no? Entonces, eh, ya no puedes ser útil directamente con él porque no estás con él. Pero si estuvieras con él, estarías con la palabra, le enseñaría, le diría, le animaría, le confortarías, cantarías salmos, haría lo que sea, pero no estás con él. Él no sabe, no sabe dónde está, él estará en sus cosas, haciendo sus cosas. Y en eso, pues, tú en tu corazón tienes tiempo y quieres ser beneplácito para con esa persona ante Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces en sí? Estás haciendo lo que está haciendo Pablo en esta carta. Estás diciendo, wow, Señor Padre, que esta persona, el propósito que Dios tiene, se lo estás pidiendo, porque ¿cuál es el propósito de Dios para cualquier persona? Pues que la fe crezca, ¿verdad? Que seamos partícipes de la palabra, que podamos entender. Si vamos a la oración de hoy, por ejemplo, pues podemos decir que seamos dignos, ay Señor, que sea digno de tu llamamiento, Señor, que no entre en tentación, que se dé cuenta de que el pecado ensucia toda la obra tuya, que Él... Estás ahí, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios para quién, para ti, para todos. Pero tú, como persona que Dios ha puesto
para cuidar a esa persona, porque dice, id y hacer discípulos, ¿verdad? No solo a los pastores, todos tenemos esta carga. No solo el pastor en sí, bueno, pues tiene mucha más carga porque tiene a todos los que tienen su congregación, pero en realidad él ha puesto también en nosotros, ¿verdad? El sentimiento y los dones para que nosotros podamos hacer discípulos de otras personas. Y hacer discípulos de otras personas es esto. Es, ay, el deseo mío es el mismo deseo que Dios. Que Él, y vemos aquí las tres cosas, ¿verdad? Primero, que sea digno de su llamamiento. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede ser digno? Bueno, pues está claro, no participando de las cosas del enemigo, ¿verdad? No se trata de que es un mandamiento o de que tienes que cumplir la ley, no, no, no. Se trata de que todos sabemos qué es oscuridad y qué es tinieblas. Todos sabemos, ¿verdad? Y si estás participando, estás dentro de Cristo, estás ya entendiendo que eres de Cristo, que no tienes por qué participar. Entonces, es algo que, ¿verdad? De alguna forma tenemos que hacer. Pero, ¿qué está haciendo Pablo? Se lo está pidiendo a Dios para que de alguna forma Dios sea propicio con esa persona de cómo actúa. Yo no sé cómo actúa el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Para rechazar todo lo malo, ¿no? Ponernos la voluntad de hacer lo bueno. No sé cómo en realidad lo hace, pero Pablo le está pidiendo a Dios. Dice, por lo cual asimismo oramos. La oración no es ¿a quién va dirigida la oración? La oración no va dirigida a Dios, no a tu mente ni a las cosas de las circunstancias. Siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Mira, lo que más me maravilla a mí de la obra redentora de Jesucristo es que lo que ve Dios no es nuestra dignidad, porque nosotros ahora pertenecemos a Cristo, ahora estamos en Cristo. Lo que Dios Padre está viendo de nosotros, lo está viendo en Cristo. Quiere decir que lo que ve es a Jesucristo. Tú no te creas que Él va a estar viéndote a ti, uy, qué bien, qué es lo que estás haciendo. Está diciendo, este es mi hijo. Es un poco la historia de Jacob e Esaú, ¿no? Él bendice a Esaú cuando piensa que es, ¿verdad? O sea, bendice a Jacob cuando piensa que es Esaú. ¿Cómo hueles? Hueles a Cristo. Uy, veo, eres obediente porque estás en Cristo. Entonces, bueno, Dios, Pablo está orando, no es algo que ya por la salvación ya lo tenemos. No, nos está diciendo yo con mi gente, con los que quiero, a los que dirijo, a los que Dios me ha puesto, ¿verdad? Para misericordia, ¿verdad? Yo tengo que pedirle a Dios. No es que lo va a hacer. Nos hace partícipes. Nos hace partícipes. Él nos hace partícipes de que cambiemos su voluntad. Es su voluntad que nosotros en un momento dado oremos para cambiar su voluntad y Él la cambie. No es que le podamos torcer el brazo y cambiar la voluntad. Él nos hace partícipes. Hay una responsabilidad. Bueno, puedes participar en la responsabilidad o no participar en la responsabilidad. Eso es lo que tú quieras, porque no va a depender para tu salvación. Eso es lo bueno que tiene entender el Evangelio verdadero. Que no es algo que tengo que hacer a la fuerza, que si no, por temor. No, no, no. Aquí hay algo claro. Mira, Dios te provee todo lo que necesitas para caminar en su justicia y en sus obras, para que tú estés, tú todo lo provee. Bueno, ¿quieres participar? Adelante. Por eso Pablo, ora. Ay, tienen todo. El Espíritu Santo les ha dado todo. Tienen el amor, tienen todo. Que participen. Que Dios os tenga por dignos.
de su llamamiento. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar, ay, no soy digno? Ay, aquí no soy digno. Bueno, piensa, Pablo, ya oro por ti. O hay alguien orando por ti, por detrás, diciendo, Señor, que sea digno, que sea digno. Y tú no sabes por qué, ¿no? Pero de repente entras en la dignidad de Cristo, entras en la dignidad del cuerpo y cumpla todo propósito de bondad, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Es decir, ¿qué te gustaría? Porque lo que te gustaría bajo a esa persona, bajo al cuidado, bajo la fe, bajo el crecimiento espiritual de esa persona que estás discipulando, ¿qué te gustaría? Pídeselo, porque Él está esperando a que tu corazón se alinee a su corazón. Cosas suceden. Nosotros no somos quien controlamos todo esto. Tú oras y estás orando métricamente o yo qué sé, porque quieres, y Dios está obrando con esa oración y está trabajando. Y entonces, ahora no oramos para sentirnos guay, no oramos porque hoy para ser obedientes, no oramos, no, oramos porque estamos participando de la obra de Cristo, aún todavía aquí en la tierra. Sí, con un cuerpo que lo decimos siempre y una mente que a veces nos lo pone difícil. No pasa nada. Dios es el propósito de Dios para de alguna forma darte cuenta de que no puedes absolutamente hacer nada sin Él y que puedas ver su misericordia, su amor, su poder. Para que, y luego lo último dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¡Wow! ¿El nombre de Jesucristo glorificado en nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque en esa glorificación en nosotros, ¿nosotros dónde estamos? En Cristo. Es decir, es como algo, Jesucristo se glorifica a través de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero en realidad lo que está haciendo es glorificando el cuerpo y es donde estamos nosotros. Entonces participamos de la misma gloria que Él por la posición en la que estamos. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros, ¿ves? En Él por la gracia de nuestro Dios. Esto no es algo que nosotros podamos hacer, es algo que nosotros viene en el paquete de la salvación, viene en el paquete del Espíritu Santo, es por gracia, no es por esfuerzo, no es por habilidad, no es por tesón, no es por obediencia, es por gracia. Es decir, yo nunca me voy a poder gloriar a mí mismo por darle gloria a Jesucristo, porque no es algo que yo haga, es algo que está produciendo la gracia, la propia gracia de Jesucristo. Él es suficiente en todo. Por eso, cuando decimos, no hacemos nada, sí hacemos. Realmente estamos participando como cuerpo, como decir, esta mano es mía y no hace nada en mi cuerpo. Que todo lo que hace, lo hace la cabeza. ¿Cómo? Ah, pues córtate la mano, vas a ver cuánto hace esta mano, o que te duela, o véndetela, o escayólatela, para que te des cuenta de que constantemente la mano está haciendo cosas. Pero la mano no está diciendo, oye, es que lo he hecho yo, oye, es que lo he hecho yo, oye, no, la mano la hace. Entonces nosotros como tal, el Espíritu Santo obra en nosotros para que nuestras obras sean de acuerdo a la voluntad de Dios por la posición en el cuerpo en el que estamos. ¡Wow! Entonces, ay, se me ocurre que tengo que hacer esto. A lo mejor eso no es de Dios, no pasa nada. Pero Dios siempre va a poner su propósito en las circunstancias. Ay, es que será esto de Dios, no será de Dios. No te preocupes, que si es de Dios lo vas a hacer. Ahora, no dudes de que si es algo que está mal, que participas en las tinieblas, no dudes
en que no es de Dios. No digas, oye, es que estoy aquí porque Dios quiere que esté. No. Ahí es donde uno puede darse cuenta de que no. Ahora, en donde que son las obras, ¿verdad? Son obras que ha puesto Dios antemano, participo en la obra, no. Lo vamos a ver a la semana que viene. Les anima a hacer el bien. Todo lo que puedas hacer bien, haz bien. Estás en el justo, estás en el bueno, estás en santificado, tienes todo lo que necesitas, los dones, el poder, estás en la posición, ya no tienes ninguna esclavitud, ya no eres esclavo del pecado. Ahora todo lo que puedas hacer bien, hazlo, tira para adelante. ¿Por qué es malo creer que yo tengo que hacer cosas para no perder la salvación? Porque no lo estoy haciendo por participar en el cuerpo, lo estoy haciendo para mí, para no perder. Entonces, ¿qué motivación hay cuando hago las cosas? Y no hace que pierda la... Entonces, yo no sé cómo se dan cuenta aquellos que predican que la salvación se puede perder, que es contraproducente. Claro, ellos lo predican porque dicen, uy, si predicamos lo otro, estos no van a hacer nada. No van a hacer nada, ni van a venir a la iglesia, ni van a diezmar, ni van a hacer nada. Eso es mentira, porque no lo hacemos nosotros. Lo hace Dios, lo hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo, lo hace la esencia de Dios en nosotros. Amén. Entonces, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, te animo a que medites en el tiempo que estás pasando en oración. Yo tuve una época que cuando yo conocí el Evangelio verdadero, me costaba orar porque no sabía, ¿no? Yo tenía mucho cacao en la cabeza de lo que había aprendido y en un momento dado que me estaba produciendo mucho cacao, decidí no empezar de nuevo de cero. Entonces, al empezar de cero, todo lo que era la oración me venía de lo que antes, ¿verdad? Y tuve una época, una temporadita que directamente, o sea, lo que dice ponerse a orar y tal, pues tenía temor por volver otra vez al antes, ¿no? Al hecho de las obras, al hecho del temor, al hecho de esa relación que era falsa, que la había creado totalmente el corazón para hacerme creer que yo estaba en una posición segura cuando realmente caminaba por un camino ancho que iba a una puerta muy ancha de perdición. Entonces, decidí leerme todo el Nuevo Testamento, no toda la Biblia porque voy a tardar mucho más, pero sobre todo el Nuevo Testamento, anotando todo lo que tenía que ver con la oración para aprender. ¿Tienes dudas? ¿Quieres preguntar cómo? Pues haz eso. Puedes hacer. En realidad, buscarse excusas para leer la Biblia y que la palabra te hable, eso es buenísimo. ¿Y qué puedes tardar en leer el Nuevo Testamento? Pues a lo mejor una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Es fácil, no es tanto. Anota, medita. Y te vas a dar cuenta de que en realidad la oración es algo natural, que fluye de una relación natural. A ti nadie te tiene que enseñar cómo tienes que hablar a tu esposo, a tu esposa. Nadie te tiene que hablar cómo tienes que hablar a tus hijos, ¿no? Es algo natural. Entonces, cuando uno entra dentro de esa relación natural, lo que no es natural es cuando te enseñan cosas cerradas. Por eso Jesucristo, en alguna de esas veces en la que estuvo en los evangelios, regula, no hagáis oraciones repetitivas. ¿Por qué? Porque hay algunas veces, ¿verdad? Si tú vas a la iglesia católica, todos los domingos las oraciones son iguales. Y cuando vas a confesarte, reza 3 Ave Marías, 4 Padres Nuestros y tal. No sé cómo ellos ven esa enseñanza de Jesús, pero
a mí no me apoya. Yo estuve cuando era católico haciendo eso y yo recuerdo que cuando tenía algún temor repetía el Padre Nuestro 1000 veces y así quitaba el temor, no sé lo que, pero eso era oración. No, dice que no son oraciones repetitivas. Estamos en una comunión. De alguna forma, hombre, nos gustaría que Dios nos respondiera, pero es que en realidad nos responde con la palabra, ¿no? Te acercas y no, no soy católico. No, no soy católico ni soy nada, de nada. Las etiquetas lo único que hacen es dividir a la gente. Yo soy del cuerpo de Cristo, pertenezco a Cristo, soy parte de Cristo. ¿No ve? Y ya está. Y las estructuras las crean los hombres para dividir a los hombres. Entonces, no, no soy católico. Sería muy mal católico si fuese católico. Entonces, por ejemplo, vas a hablar, ¿quieres que te hable Dios? Pues simplemente, Señor, háblame, voy a leer tu palabra y quiero escucharte. ¿Verdad? Eso es una oración. Y después te pones a leer. Pero tienes que ponerte a leer con la sensación de que que Dios no está lejos, que Dios no es inaccesible. Estás en Él. De alguna forma, tú perteneces a Dios y Dios está en ti. O sea que, de alguna forma, ¿verdad? Tiene que mostrar, ay, ¿por qué no lo entiendo, Señor? Está a tu lado, está dentro de ti. Eso es la oración. No, no porque ores, Dios va a cambiar tu corazón, por ejemplo. Eso es otro de los errores. Señor, estamos constantemente pidiéndole a Dios cosas imposibles. Cambia mi corazón. ¿No? ¿Ya? ¿Qué vas a querer decirle a Dios que cambie tu corazón? Tu corazón no va a cambiar. Ay, y claro, ¿quién tiene la culpa si sigues haciendo cosas malas? ¿Tú? No, la tiene Dios, porque yo le pido a Dios que me cambie y no me cambia. ¿No? Entonces, y otro, ay, cambia el corazón de mi esposo o de mi esposa. Cambia el corazón de mi hijo. ¿No? Y estamos pidiendo cosas que no es posible. No es posible. Entonces, es importante leer la palabra y en cuanto a la oración, busca, haz el ejercicio. Mira cómo oraba Pablo, como lo hemos visto hoy. Mira cómo oraba Jesús, ¿verdad? Tenemos oraciones de Jesús públicas. Señor, tú ya me has oído, pero lo digo para que me oigan lo que están cuando Lázaro, ¿no? Ahí, míralos, empápate. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que la oración es simplemente una certeza de que, de que estás al lado de Dios. No al lado, ¿eh? Es algo, estás dentro de Dios y que formas parte de Dios. Y si el caso tuyo no es porque todavía estás conociendo, todavía estás entrando, todavía no has decidido entrar por esa puerta estrecha, todavía estás con dudas, todavía estás rechazando, porque el único impedimento para que tú entres al Evangelio, al reino de Dios, a Cristo, el único impedimento es tu incredulidad, es tus pensamientos, es tu razonamiento. Eso es lo único que te está impidiendo y no que tú entres, porque no eres tú el que entras. Es Él el que viene a ti y te está convenciendo y te está diciendo, mira cómo eres, mira tu naturaleza, esto eres tú y tú no puedes vivir por tu cuenta, tú no puedes, tú me necesitas que yo te guíe, necesitas que yo te alcance. Entonces, ¿qué es lo que puede impedir? Tu incredulidad, tu duda, tu dureza de corazón, todo lo que has estado escuchando humano,
todas las filosofías humanas. Hay salvación. Y no es que diga que sea sencillo, porque entrar por esa puerta es darte cuenta de que entras solo sin nada, entras sin nada, porque nada tienes. Es decir, el enemigo quiere hacerte creer que tienes muchas cosas, pero eres un esclavo. Todo le pertenece a tu padre, Satanás. No tienes nada, pero sin embargo parece que tienes un montón de equipaje y quieres pasar al reino del cielo por ese equipaje y la puerta es muy estrecha. Solo entras tú sabiendo quién eres. Y eso es la palabra. Esa es la palabra. Entonces, wow, que os tenga por digno de su llamamiento. Ah, no lo dudes. Esto lo hace Dios. Tú vas a ser, si no lo eres ya, que ya lo eres en Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo está trabajando contigo. ¿Para qué? Para que bajo esta oración de Pablo, tú, y si no lo hace Pablo, lo voy a hacer yo por ti. Dios, Señor, Padre, a todos los que están escuchando, Señor, yo te pido que los tengas por dignos de tu llamamiento y que cumplan todos los que están escuchando todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. No de ti, es de él, le corresponde a él. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todos los que están escuchando y que todos los que escuchen en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, diviértete, disfruta, goza. Cuando uno entra a formar parte de Cristo, hola Marlu, ¿cuánto tiempo? Entra en el lugar santísimo, donde el sacerdote solo podía entrar una vez al año y con una parafernalia, porque como entrara no entrara digno, Jesucristo rompió ese velo. Un velo que es 14 centímetros de ancho y 4 metros de alto. Lo rompió para que todos los que le acepten y crean en él puedan entrar a la presencia, para que puedan en ese lugar, en Sequiná, ahí en lo más íntimo, con él poder disfrutar de la presencia de un Dios santo, de un Dios que es solo amor, un Dios justo, un Dios... Y ahí entramos con la oración. Ahí entramos. No sé, si tú hubieras sido parte del pueblo de Israel en aquella época, si te hubiera gustado, ¿verdad? ¿Te imaginas? Vamos a hacer un sorteo. Este año va a entrar, a quien le toque el sorteo, va a entrar con el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¡Wow! Y todos ahí con el boleto, ¿verdad? Como la película de la fábrica de chocolate, ¿verdad? Que le toca el boleto. Vas a entrar. Me ha tocado. Voy a entrar con el sumo sacerdote. Te ha tocado. Ahora, a través de Jesucristo, puedes entrar a la presencia. Y ahí lo único que puede haber puede ser disfrute. Yo no puedo, no sé qué otra cosa, ¿verdad? Porque hay seguridad. Fíjate que es papá, Abba Padre. Y un padre no quiere nada malo para su hijo. ¿Amén? Entonces, ¿hay propósito? Sí. Y esto quiero que te quede. El propósito es en Cristo. No tenemos un propósito cada uno. El propósito es en Cristo. Tenemos un propósito. Todos juntos en Cristo. El propósito de Dios
está en Cristo. No, no que Dios tiene un propósito para mí. Eso es lo que quiere hacerte entender el corazón. No, en Cristo. Por eso es tan importante el hecho de que cuides a las personas que ha puesto Dios a tu alrededor. Bendícelas con oraciones como esta. Tómala por ahí, tómala como ejemplo. Le dices, Señor, que fulanito le tengas como digno del llamamiento que le has hecho. Que no se pierda, Señor, que alcance la gracia, que pueda estar seguro, que estemos hasta la eternidad juntos, ¿verdad? Que desde ahora hasta para siempre formemos parte de tu cuerpo. El corazón y la mente y las cosas del día nos hacen centrarnos en nuestras cosas y hay cosas tan eternas que no se, en la palabra dice que no se corroen, ni se pudren, ni... Esas son las cosas que van a llegar al cielo. Esas oraciones que tú haces, ¿verdad? Que se depositan como incienso. Amén. Repítemela, por favor. Ay, Marlon. Luego lo escuchas, porque esto queda grabado y lo tengo que subir al YouTube. Ahora no podría explicártelo porque yo no sé ni lo que te he dicho, ni lo que quieres que repita. Amén. Bueno, 6:24, un picor de garganta terrible, Dios me ha ayudado. Para terminar hasta aquí, ayuda, please, por favor, no sé si estará por aquí. Mi amado, mi amado Luis, no está, se ha ido. Está currando. Bueno, preguntas, dudas. Esto ya.